queridos hermanos? Creo que todos aquí están viendo. ¿Logran leer los que están en los costados? ¿Sí? Dice la palabra trono y la palabra Dios. Vamos a escuchar atentamente. Dios está en su trono. Y ese trono está en tu corazón. ¿Quién está ocupando ese trono? ¿Será Dios? ¿O hay algo que se está oponiendo? ¿Hay algo que se está oponiendo a ese trono de Dios? Vamos a empezar con la incredulidad. ¿Será que eso está ocupando nuestro corazón y el trono? Algo más tal vez está ocupando el trono de Dios y se está poniendo en su lugar. ¿Serán mis emociones? ¿Serán mis canciones favoritas? Esas emociones descontroladas. ¿Quién está dominando nuestro corazón? También pudiera ser que la indiferencia y el desgano pudieran estar en el trono de nuestro corazón. ¿Será que así nos sentimos cuando estamos en la alabanza? Cuando estamos en la iglesia, en nuestras casas. Pero también algo puede ocupar nuestro corazón como el espectáculo, nuestro showman. Veremos. Aplausos, por favor, aplausos. Ese. Muy bien. ¿Será que eso queremos ser? Pero también podemos estar cantando sin adorar. ¿Podemos estar cantando sin adorar? ¿Realmente? ¿Qué está pasando? Llegó la hora de comer, tengo hambre. Qué difícil es cantar con nuestro corazón en otro lugar, ¿verdad? ¿Y mis prioridades? ¿Qué pasa con mis prioridades? ¿Tenemos tantas? ¿Cuál de ellas será la tuya? ¿Y cuáles de ellas ocupará tu corazón? ¿Quién habrá ganado ese partido? ¿Habrá sido Messi? ¿Habrá sido Ronaldo? Bueno, así empezamos nuestro tema. Hemos querido querer visibilizar algo de lo que hemos estado compartiendo y nos han compartido estos días desde el sábado en la mañana. Mucha información, mucho que meditar y mucho que guardar en el corazón y sobre todo ponerlo en práctica. Amén. ¿Qué hay? Hace años yo conocí una canción, ustedes la han debido conocer también, decía, toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Había otra alabanza que decía, reina en mí, soberano, reina en mí, en nuestro corazón. Y la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, compartir con ustedes, la hemos titulado La adoración antes de la venida del Señor Jesús. Vamos a estar considerando dos pasajes en función de ese título en esta tarde. Y quisiera de lleno que vayamos al primer pasaje, que es Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. La adoración
antes de la venida del Señor. Se ve que los hermanos aquí en Tesalónica, desde la primera epístola que les escribió Pablo, ya cuando él estuvo con ellos, se ve que abarcó muchísimos temas y entre ellos temas escatológicos, por poco apocalípticos, diremos, pero escatología, tema de los últimos tiempos. Y eso seguramente inquietó a los hermanos en Tesalónica, de tal manera que el capítulo 2 nos muestra e inicia eh, indicando, dándonos algunos rasgos de cuáles eran las inquietudes que los hermanos en Tesalónica estaban experimentando. Y Pablo, bueno, les escribe esto en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Tremenda palabra aquí que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Es como si estuviese diciendo: presten muy bien la atención, su atención. En esos días estaban los emperadores, sabemos, gobernaban los emperadores romanos, y ellos eran, si no todos, casi todos, tiranos. Ellos demandaban adoración a sí mismos, culto al emperador, culto al amo absoluto, al Señor. Adoración a Él y solo a Él. Y todo aquel que no hacía ello, se le demandaba cuenta. Aquí Pablo les dice: ¿saben una cosa? Aún por aquello, cuando nosotros sabemos que hay un solo Señor, un solo Dios y solo Él, como nos lo han repetido desde todo este fin de semana, sábado, domingo y ahora lunes, sabemos que solo hay un solo Dios y solo Él es digno de adorar. Y estos hermanos, aún por aquello, estaban experimentando presiones, tribulaciones, persecución. Tenían que defender su fe aún con su propia vida. Y parece que ya el Señor, si es que no había venido aún en su segunda venida, estaba muy cerca. Inclusive alguien los había estorbado diciendo que tal vez el Señor ya ha llegado y ni nos hemos dado cuenta. Ya ha venido en su segunda venida. Por eso tanta presión, tanta persecución, tanto problema y dificultad alrededor del culto a Dios y aquellos que quieren que se honre a lo que no es Dios, el emperador, por ejemplo. Entonces Pablo aquí les manda una palabra de aliento y de prevención. Y creo que es una palabra que también nosotros tenemos que escuchar 2000 años después.
Yo me preguntaba, ¿cómo será la alabanza, la adoración, una vez que partamos de este mundo nosotros, los que somos padres, por ejemplo, los que somos abuelitos? ¿Cómo será la alabanza y la adoración en la generación de nuestros hijos e hijas cuando sean un poco mayores o crezcan algo más? Y si es que Dios permite, ¿cómo será esa devoción al Señor cuando ellos tengan ya sus propios hijos y así sucesivamente hasta la venida del Señor, la segunda venida? ¿Cómo será la alabanza y la adoración? En estos tiempos, adorar al Señor, al único y verdadero Dios, se pagaba con la vida, si es que no lo hacías al emperador. Entonces Pablo dice en el versículo 1, con respecto a nuestra reunión, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, de muy cariñosamente, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No se dejen. Lo que han aprendido por palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y aquello que los apóstoles les habían compartido con relación a Dios, a su Hijo Jesucristo y a la devoción de su pueblo a Él, manténganlo firme, les dice. No se dejen mover. No se dejen inquietar inclusive por lo que está sucediendo, circunstancias difíciles, problemas emocionales, psicológicos, biológicos, físicos, económicos, crisis por aquí, crisis por allá. No se dejen mover. Que nada estorbe su devoción. Que nada ni nadie estorbe su devoción. No se conturben ni por espíritu. Al parecer alguien ahí, o muchos, o algunos, alguien tal vez habrá traído ahí, habrá llevado a estos hermanos alguna enseñanza, alguna profecía en el nombre de Dios que se alejaba o los alejaba de su devoción al único y verdadero Dios. Y el Señor mismo había advertido desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aun si esta profecía se cumple, esta inspiración, entre comillas, esta inspiración que manda a alguien produce que alguien diga algo, y eso que está diciendo, inspirado supuestamente por Dios, pero te aleja del verdadero Dios, te aleja de su carácter, te aleja de su plan, te aleja, te desenfoca, te hace que tu atención se vaya y tus ojos se vayan y atiendan a otro o a otra cosa, a otro alguien o a otra cosa que no sea el mismo Dios. Tengan cuidado, ni por palabra lo propio, cualquier otra enseñanza. Sabemos, dice la palabra de Dios, nosotros sabemos. Nos damos cuenta por la gracia de Dios, por palabra de Dios y el Espíritu Santo, que hay muchos dioses en este mundo, pero ¿son dioses en verdad? No, hay muchos ídolos en este mundo, pero ¿son Dios en verdad? No. El hombre inclusive hace sus propios ídolos, es inventor, decía, ¿no? Es inventor de ídolos. Hay muchos que se dicen señores o a quienes el hombre hace de ellos su señor o su señora. Pero también sabemos que hay un solo Dios para nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo redimido por el Señor, comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Hay un solo Dios y Padre, y nosotros somos para Él. Amén. Y hay un solo Salvador y Señor, Jesucristo, y nosotros somos por medio de Él, para su Padre. Él nos ha hecho un pueblo suyo somos. Ni por carta como si fuera nuestra,
Ustedes comprenderán que en ese tiempo recién se estaba escribiendo el canon del Nuevo Testamento. Entonces, se pasaba de voz en voz estas enseñanzas de los apóstoles. Y quién sabe, alguno no fue fiel a las enseñanzas de ellos como para añadirle o quitarle a esas enseñanzas. Entonces, y las puso tal vez por escrito. Bueno, no se dejen mover ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos estaban en plena tribulación. Fíjense que ellos, la primera epístola a los tesalonicenses destaca que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Han oído esa expresión? Gran tribulación. Ellos habían recibido a estos el evangelio en medio de gran oposición. Esa era su realidad. Aquí nosotros estamos tranquilos. Por ahora no está molestando o distrayendo esa bulla, digamos. Pero estamos tranquilos, ¿no ve? Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. El Señor Jesucristo no va a venir en su segunda venida sin que suceda lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que el Señor venga recién en su segunda venida por segunda vez? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Lo primero, la apostasía. La negación de la fe. La negación de la fe. La incredulidad. ¿Se acuerdan? El primero que se sentó era cuando el Señor Jesús, en una de las parábolas que él enseñó, la parábola de la viuda y el juez injusto, él termina, ¿se acuerdan cómo termina esa parábola? Cuando el Señor venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? No va a haber. Aníbal, no va a haber. Incredulidad, negación de la fe, creencia, todo va a ser ateo, laico. Va a haber un desinterés, pero formidable por aquello que es etéreo, imaginación de hombres. Ni se van a acordar, por decir así, o van a tachar como locura todo aquello que tenga que ver con creer en algo, en alguien superior al ser humano mismo. La negación, cualquier tipo de creencia, sobre todo lo relacionado con el único y verdadero Dios y Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Qué es eso? A la cárcel, muerte. Estás loco, estás desvariando. Pero eso era en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Solo se aplica en esos momentos. Esta actitud, este proceder, diremos así, hay que tener cuidado con esa actitud. Hay que tener cuidado. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. No quiero dar más detalles sobre la apostasía, pero es una revuelta, es una agresión total para erradicar de esta tierra toda creencia, principalmente, repito, principal y ante todo, toda creencia en aquel
único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Firme? ¿O dudas todavía siquiera de la existencia de Dios? ¿O dudas todavía siquiera de lo que Él ha hecho por ti? De aquel que ha enviado por amor a la humanidad. Y del amor de Cristo que excede todo conocimiento, el cual se entregó y murió y se entregó a sí mismo por ti para lavar cada uno de tus pecados y que seas salvo. ¿Cómo está esa fe? ¿Hay duda? ¿Está flaqueando? ¿Depende de tus emociones? ¿De aquello que está sentado en tu trono, en el trono de tu corazón? ¿De tus emociones? Esa certeza, esa convicción de aquel a quien no se ve, de aquel a quien no es, a quien esperamos. ¿Está firme? ¿Está firme? Es un enfriamiento, como la era del hielo, como el día después. Frío. Es un congelamiento extremo de la fe, al punto de que ésta tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer. Cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, ¿hallará fe en esta tierra? Lo siguiente que dice, y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí la adoración es sustituida. Hay un sustituto en la adoración. ¿Cómo se llegó a este extremo? Al punto de que este tal primero se manifieste, luego su actitud se opone, se levanta, se sienta, se hace pasar por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se llegó? Pienso, humildemente pienso que podemos ver algún vestigio de esto o cómo se llegó a este nivel en la experiencia del pueblo de Israel. Ustedes saben que Salomón pecó, se desvió su corazón hacia los dioses de las tantas mujeres que tuvo. Y le fue causa de pecado y el Señor enjuició esa actitud y dividió el pueblo en dos. ¿Se acuerdan? Después de la muerte de Salomón, Roboam su hijo tomó una mala decisión y 10 tribus, las tribus de Israel, 10 de las tribus se separaron de la tribu de Judá y de Benjamín, el reino del sur y el reino del norte. Y en el reino del norte llamaron a un siervo, Jeroboam. Y quisiera que vayamos a este pasaje, queridos hermanos, en Primera de Reyes capítulo 12. Hicieron rey a este. Fíjense, el pueblo le hizo rey. Primera de Reyes capítulo 12, versículo 20. Dice, y aconteció que oyendo todo Israel, las 10 tribus, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey. Sí, era la voluntad, Dios lo había ya profetizado. Pero lo que me llama la atención es aquí el pueblo haciendo a un hombre su rey. Le hicieron rey sobre todo Israel.
sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá y Benjamín como anexo. Entre paréntesis. Versículo 25. Entonces, Jeroboam reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el lugar de adoración que había escogido Dios? Jerusalén. Pero estaba en otro lado. Estaba en otro lado y dice: ahora se va a volver las 10 tribus que me están siguiendo ahorita, como tienen que ir a Jerusalén a adorar, se van a volver a su rey Roboam. Pero yo no quiero eso, yo quiero que permanezcan conmigo. Si este pueblo subiese, versículo 27, a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, ¿se acuerdan? Y dijo al pueblo: bástate, bastante habéis subido a Jerusalén. Ya no sirve lo que Dios ha dicho. Se tiene que adorar conforme a la palabra de Dios, a la ley de Jehová y en el lugar que Él ha escogido. Pero yo, que ustedes me han hecho mi rey, yo les digo que ya no tienen que ir. Aquí están sus dioses, 2 becerros. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar. Sí, fiesta para Jehová, nos divertiremos. Iba a adorar delante de uno hasta Dan, y en Betel delante del otro becerro. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo. ¿Quién quiere servir al Señor? Levante la mano. ¿Dónde está el llamado de Dios? Gracias a Dios que el ministerio de alabanza y adoración es universal, amados. ¿Eres hijo o hija de Dios? Eres un sacerdote delante de Dios. Él nos ha constituido un reino de sacerdotes y nos ha limpiado con su sangre preciosa de todos nuestros pecados para que podamos ofrecerle sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificios agradables por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Porque otra forma, el Señor no recibe, hermanos. Gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios por Jesucristo. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jehová fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba. Claro, el diablo es imitador, ¿no ven? Le gusta imitar las cosas de Dios. Claro, se opone, se levanta, se sienta, se hace pasar por. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había, ¿qué cosa dice? Fabricado de su propio corazón. Por eso Pablo les dice: retengan, no se dejen mover por nada ni por nadie. Nadie os engañe en ninguna manera. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. A los hijos de Israel, qué bonito, bien congregados, ¿no? Lindo, el pueblo puntual, congregado en el nombre, pero de quién sabe quién, porque el Señor no estaba ahí. Así se llama el pueblo de Dios. El Señor no estaba ahí. Y subió al altar para quemar incienso. Todo el tiempo
Fíjense que en el reino del norte, de todos los reyes que le sucedieron a Jeroboam, siguieron y prosiguieron e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, no solamente con sus actitudes, su inmoralidad, sus pecados, sino con relación al culto al Señor. No hubo ni uno bueno, no hubo ni uno que hubiese hecho lo bueno, ningún rey del reino del norte que hubiese hecho lo bueno delante de los ojos del Señor. Y es contagioso, les cuento, porque el reino del sur, que Dios había preservado, se contagió años después de lo mismo. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que intervenir. Si vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Él intervino. El Señor, por su gracia, así como todo este fin de semana, nos está enviando palabra, adora al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. No seas indiferente, no seas acá. Revisa dónde está tu corazón, dónde está tu mente, cuáles son tus prioridades, etcétera. ¿Qué es lo que puede impedir tu alabanza, tu adoración? Los que nos han compartido, yo me he anotado todo para repasarlo con la ayuda del Señor y que se asiente en mi propia vida, estando solo o acompañado, en casa o acá con ustedes. Pero estos, el Señor lo propio les mandaba profetas, les mandaba palabra, les exhortaba que se vuelvan al verdadero, a Dios, a su Dios, el que los había librado de Egipto y los había introducido en la tierra prometida. Sin embargo, Segunda de Crónicas 36, versículos 15 y 16 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos eran como la parábola del sembrador. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, y los entregó al enemigo, quien los hizo cautivo. Años antes habíase hecho lo mismo con Asiria. Aquí lo hizo con Babilonia. Asiria conquistó las 10 tribus, les sacó la mugre. Después ahora Babilonia viene, confusión. Salmo 137 creo que es, ¿no? ¿Cómo alabaremos? ¿Cómo alabaremos al Señor estando aquí, cerca del río de Babilonia y no en el río Jordán allá? Claro, porque la actitud. Me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, y cuando Él dice que fue al templo, y los discípulos le dicen, mira, Señor, el templo, qué piedras, qué cosas, qué todo, wow, terrible. Y el Señor le dice, ¿saben una cosa? No va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Y dice que el Señor, lo pueden leer, no es necesario que lo busquen, en Mateo 23, versículos 37 y capítulo 24, versículo 1, el Señor dice, salió del templo, salió del templo, salió del templo y se puso en el monte de los olivos, y ahí es donde los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo serán las señales de tu venida y del cumplimiento de todas estas cosas? Claro, porque hay alguien, pues, hay alguien que se opone, se levanta, y como aparentemente no hay nadie en el templo, se sienta y se hace pasar por Dios en el templo, en el templo.
en el templo. Si volvemos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y con esto terminamos la primera parte, y le doy la palabra a Florcita. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 5, ¿no os acordáis que ya cuando yo estaba con ustedes os decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, se manifieste? ¿Se manifieste quién? Este hombre de pecado, este hombre de iniquidad, este hijo de perdición. Dice, ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. 2 veces dice lo detiene, ¿no? En el versículo 6, ustedes saben lo que lo detiene. Y en el versículo 7, solo que hay quien, hablando de un ser, de una persona, quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Claro, el Señor Jesús sale del templo y dice, Señor, explícanos cuándo serán las señales de tu venida. Bueno, y ahí les explica lo que ya sabemos, pero cuando se fue del templo el Señor, claro, físicamente en ese entonces. Bueno, el misterio de la iniquidad, estimados, tiene que ver con muchas cosas, el pecado, pero está relacionado también este inicuo, que en quien se centra la maldad. También quiere influenciar sobre la adoración. Es una labor secreta, invisible, estratégica, hermanos. Y no es una labor solamente en la época de Pablo. El texto da a entender que es constante, es presente, pero ha sido desde que alguien dijo, ya sé lo que voy a hacer. Subiré a las alturas. Y al ladito yo instalaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es ese misterio, esta influencia diabólica se da a través de todos los tiempos, hermanos, y antes de los tiempos. Y sigue presente. Esa influencia diabólica sigue presente para que no se adore a quien se tiene que adorar. Se opone al punto de que se levanta y él mismo se instala, se sienta y se hace pasar por aquel que es el único objeto, y debe ser el único objeto de adoración. Y no es que sea un objeto, sino el enfoque del culto, de la adoración. Dios, su Cristo, hermanos. ¿Se entiende? Su Cristo. El propósito satánico es ese. ¿Le vamos a dejar? Gracias a Dios que hay alguien que lo detiene. Hay alguien que lo detiene. ¿Saben quién es? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de quien Jesucristo dijo, Él me glorificará.
El Espíritu Santo es el que obra en la vida del creyente para que éste no adore lo que el creyente quiera adorar. Y estoy hablando de los creyentes, porque estamos hablando del templo de Dios, el cual somos nosotros. El Espíritu Santo está ahí para impulsarte, para ayudarte, para guiarnos a bendecir el nombre del Señor. Solo que puede que nosotros le resistamos, le entristezcamos, lo apaguemos. Ese impulso del Espíritu Santo, ¿crees en Jesús como tu Salvador, el Señor de tu vida? El Espíritu Santo mora en ti con ese propósito entre muchos otros. Porque si no, mi carne se opone, no quiere, no. ¿Quién de nosotros? No sé si es tu experiencia, pero desde que me rendí al Señor Jesucristo y le pedí, le imploré su perdón, y el Espíritu Santo vino a mi vida, Cristo habitando por la fe en mi corazón, Él produce, pues, no yo. Él produce ese deseo, ese anhelo. Él produce, Él te impulsa a adorarle. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? En la iglesia, hasta que Él a su vez sea quitado. Y la iglesia, con la gracia de Dios, está llamada a responder ese impulso del Espíritu Santo. Por amor, por gratitud y todo lo que nos han estado compartiendo y hemos oído estos días. Amén, queridos hermanos. Bueno, amados, es una palabra realmente, aún para mi vida, desafiante. Yo no sé si para ustedes, pero todo lo que se ha estado compartiendo en estos días, el Señor ha estado hablando también a mi corazón. ¿Y realmente conocemos a quien adoramos? ¿Conoces a ese Dios que dices adorar? En Hechos capítulo 17 dice la palabra que Pablo fue a Atenas, a una ciudad llena de ídolos. Miles, no eran cientos, no eran unos cuantos, eran miles. Y encontró una inscripción en un lugar que decía en el versículo 23, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Podemos estar adorando, tal vez, no realmente a Dios. Como vimos en ese sketch, hay muchas cosas que pueden estar ocupando el lugar de Dios en ese trono que le corresponde solo al Señor. Y lo hablo con temor y temblor porque eso también me habla mi vida, me desafía. Cuando yo tenía 14 años, bueno, mucho antes de eso, yo venía de una familia sumamente religiosa. Yo iba supuestamente todos los domingos por cumplir a una supuesta iglesia y pensaba que tenía ganado el cielo. Supuestamente me portaba bien y yo pensaba que realmente me iba a ir al cielo con toda mi familia. Hasta el día en que me compartieron el Evangelio, a mis 14 años. Y ese día, hermanos, yo recuerdo haber estado allá atrás
en un campamento al cual nos invitaron con mi mamá. No quiso ir nadie más de mi familia. Somos 5 hermanos, ni mi papá quiso ir. Y yo solo recuerdo haber abierto los ojos y despertar aquí, adelante, quebrantada, llorando por horas. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. A partir de ahí mi vida no fue la misma. A partir de ahí comenzó y brotó un cántico de alabanza en mi vida. Un cántico de gratitud. Y sabía a quién quería adorar. ¿Quién era ese Dios que me había rescatado? ¿Y a dónde me iba a ir? Pero, ¿quién es el objeto de tu adoración, hermano, en este tiempo? ¿Quién está en ese trono de tu corazón? ¿Cómo vas a adorar a aquel a quien no conoces? Yo amo a mi esposo y me he casado con él porque lo he conocido. Y lo sigo conociendo en cada etapa de nuestras vidas. Este año vamos a cumplir 25 años de matrimonio por la gracia del Señor. Y nos seguimos conociendo en diferentes etapas de gozo, etapas de enfermedad, etapas con los hijos. ¡Wow! Por allá están mis hijos, los amo, pero hemos pasado etapas, ¿no? Con ellos que nos han hecho, y hasta el día de hoy, ahí, de rodillas, ¿no? Pero, hermanos, ¿quién está en el trono de tu corazón? ¿A quién tienes como prioridad? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A tu familia? Yo amo a mi esposo, amo a mis hijos. Pero ¿quién es el primero que ocupa el lugar en tu corazón? ¿Quién está ocupando? Ay, no, es que tengo que ir a la congregación, pero es que no tengo que hacerle la comidita a mi hijo. Más tarde tengo que hacerles la cena. Entonces llegaré tarde para la alabanza porque, hermanos, yo también tengo hijos. También nosotros, a veces 5 de la mañana, me acuerdo, mi mamá se levantaba. Para mí es un gran ejemplo mi mami. Se levantaba, 5 hijos, viuda, se levantaba para cocinar y nosotros le ayudábamos a veces. 5 para dejar la comida. Ella era líder en la iglesia y todos salíamos. No había excusa. Que al mediodía van a venir mis hijos, mi familia. Primero el Señor. Y eso para mí ha sido un ejemplo. Mi madre. Una gran bendición. Mi mami no, siempre lo ha dicho, no canta de lo lindo, pero es una gran adoradora. Una hermosa adoradora. No, no reemplaces al Señor por otras cosas. En Lucas capítulo 7, versículos 46 al 47, dice la palabra que la mujer, dice una mujer pecadora se le acercó al Señor. Y estando el Señor en la casa de los fariseos, dice que esta mujer no tuvo vergüenza, no tuvo nada. Se acercó al Señor, se tiró al piso, rompió un frasco de alabastro y brotó el perfume delante de hombres. Eso no era permitido entre judíos, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Qué le dijo el Señor al dueño de casa? No ungiste mi cabeza en el versículo 46 con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabes qué, hermano? Tu vida refleja el grado de gratitud que tengas por lo que Dios ha hecho por tu vida, por amor. Tu vida va a demostrar lo que tú haces, va a demostrar la gratitud que tú le tienes al Señor en la medida que tú creas que Él te ha perdonado. Si tú crees que Él te ha perdonado poco, poco demostrarás ese amor. Poco le demostrarás tu tiempo.
poco le demostrarás ese sacrificio de alabanza en tu vida. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Y cuánto crees que Él ha dado por ti? ¿Y de dónde te ha sacado el Señor? Todo lo que se opone, como venía aquí, ¿no? Aún a pesar de esa posición, ¿estás dispuesto a dedicarle tu vida por lo que Él ha hecho por ti? Yo le doy gracias al Señor que a mis 14 años le conocí. A los 2 años falleció mi papá y eso me sostuvo, pero nunca dejé de alabarle. Nunca dejé de proclamar su nombre, porque el Señor es bueno en todo tiempo y Él es digno de ser alabado. Aún en etapas como creyente, también he pasado por momentos difíciles, inclusive hasta de depresión y otras etapas. Pero le decía a mi alma, como ese versículo, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No hay excusa, no hay excusa. Todo lo que se opone, queridos jóvenes, vemos, ¿es para ti el Señor aburrido? Yo lo siento, pero para mí, desde que yo lo conocí al Señor hasta el día de hoy, nunca lo he visto aburrido al Señor, ni en leer la palabra, así sea por horas. Si te es aburrido el Señor, pregúntate, ¿le conozco? ¿De verdad? ¿Tengo flojera? ¿Tengo pereza? Esa es tu carne. Indiferencia. Soy indiferente. Estamos a veces, hermanos, alabemos al Señor. No necesitamos, hermano. A mí nadie me necesitó decir, Flor, ponte a cantar, alaba al Señor, danza. No, nadie, ni mi mamá. Inmediatamente que recibí al Señor, lo primero que fluyó en mi corazón era alabarle con todo mi corazón. Y eso nunca, nunca debía de menguar. Al revés, debería ir en aumento. Las prioridades, ¿qué prioridades tienes? ¿Qué estás poniendo primero a Dios antes que Dios? A veces, no, un ratito, voy a dejar que mis hijos, mientras que estamos alabando, los voy a poner para que se entretengan a jugar en la alabanza. Hermanos, ellos, si no te ven ni siquiera alabar en tu casa y no te ven acá alabar, ¿cómo crees que ellos cuando crezcan quieren adorar al Señor? Tus hechos hablan más que tus palabras. Y mis hijos no nos pueden dejar mentir. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Ese altar, no lo dejes. Entretenimiento. A veces, hermanos, ¿sabes qué? ¿Saben? Nos hemos acostumbrado con estas nuevas tecnologías. No está mal el poner una pantalla más grande para poder ver las letras, pero, y otras cosas más, un gran sonido, equipos. Pero ¿saben, hermanos? Nos hemos dado cuenta que cuando a veces falla un instrumento, falla una voz, la voz, nos quedamos en blanco tal vez y no alabamos, porque nos hemos acostumbrado a depender de las cosas externas, que si no está la letra no alabo. A ver, si vas a otro país, si vas a las misiones y están hablando en otro idioma, ¿no vas a alabar? Yo les aseguro que el mismo idioma hablamos en un solo espíritu. Si tienes un corazón fervoroso, no importa si se equivocaron en la alabanza. No importa si no conoces la canción. No importa si no te gusta el ritmo. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién estás adorando? ¿A tus gustos? Como le decía, mis canciones, mis preferencias, mis ritmos. No, qué aburridas, qué antiguas o qué nuevas. No. Ritos, religiosidad. No solamente es cumplir.
Hermanos queridos en el amor del Señor, les animamos a venir al inicio de la alabanza. Porque aún tu familia ve ese ejemplo. Tus hijos, los jóvenes, van a ver a quién tienes como prioridad. Aún eso es sacrificar tu cansancio. Que el domingo es mi único día de descanso. Que ese día tengo que lavar ropa. Que ese día tengo que cocinar. Yo también, hermanos. Yo también me he sentido cansada, aunque no lo crean y me ven por todos lados. Pero ¿saben qué? Cada mañana me levanto y digo, Señor, si tú has dado tu vida por mí hasta la muerte, con la última gota, ¿por qué no dar mi vida hasta la última gota para ti? Y es hermoso alabarlo juntos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Queridos hermanos, quisiera que inclinen sus rostros. Lo segundo, la adoración con sustancia. Hemos visto la adoración sustituida. Pero inclinen ahí, no es necesario que se paren. Ahí donde están. Vamos a cantar una canción que habla ahí donde están sentaditos, porque todavía hay una siguiente parte, pero queremos enseñarles esta canción que habla: en su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Tributad a Jehová, dadle gloria a su nombre. En su templo todo proclama su gloria. Una vez más. En su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Tributad a Jehová, dadle gloria a su nombre. En su templo todo proclama su gloria. Tributad. Tributad a Jehová, dadle gloria a su nombre. En su templo todo proclama su gloria. Aleluya, Señor. Aleluya. La adoración con sustancia. No solo la forma, sino la sustancia. No solo lo externo, sino lo interno. Lo que nace de un corazón motivado por lo que el Señor es y lo que Él ha hecho por uno. En su templo todo proclama su gloria. ¿Saben qué salmo es? Examen. En su templo todo proclama su gloria. A ver, para que despierten un ratito.
Salmo 29. Quisiera que lo abramos, por favor. Salmo 29. El Salmo 29 empieza diciendo como nos llama a modo de, sí, es por amor, es voluntario, es en función de la relación personal que tú tienes con Dios y con su Hijo Jesucristo, en quien has creído, pero aquí lo pinta como un mandato también. Tributen, oh, a Jehová, oh hijos de los poderosos. Es como, ¿quién no, mejor dicho, diremos así, usa un término institucional del Estado cuyos súbditos pagan impuestos? Pagar impuestos no es una opción. Y ese término tributario está utilizando acá la palabra de Dios. Tributen, páguenle al Señor, oh hijos de los poderosos. ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo pagar una salvación tan grande, hermanos? El mismo salmista se preguntaba, ¿qué daré yo por la salvación? ¿Qué daré? Y él mismo pensaba en otro salmo y él decía, ya sé, voy a sacrificar alabanza a él. Me va a costar, voy a sacrificar, pero voy a darle a él. La única forma en la cual, si es que puedo retribuir de alguna manera la salvación que he recibido del Señor, es dándole el honor debido a su nombre. Y continúa este salmo, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dadle a Él, dadle a Él. El versículo 9, la última parte, es donde dice, en su templo todo proclama su gloria. Pero ¿cómo empieza? ¿Quién es ese templo? ¿Jerusalén? ¿Betel? ¿Dan? ¿El Coliseo del Colegio Vida y Verdad? ¿La congregación que se reúne en la calle Comercio? ¿Quién es ese templo, hermanos? Nosotros, tú y yo somos casa de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Cada uno personalmente, cada creyente es templo de Dios, morada de Dios. El Señor Jesucristo mora por la fe en nuestros corazones, dice la palabra. Si eso es una realidad en ti, aunque si no lo es, no te condenes. Cree, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo como Salvador de tu alma y serás hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. En Gálatas el capítulo 3. Ese templo, en ese entonces un lugar físico, pero ahora somos nosotros. Y en su templo, hermanos, todo proclama su gloria, no mi necesidad. Estamos hablando de adoración, de alabanza al Señor. No mis gustos. En su templo todo proclama su gloria. Lo que Él es se exclama, se aclama, se expresa, aún estando en silencio. Pero el Señor, que conoce el interior de uno, puede que le estemos gritando internamente, te amo, te adoro. Está expresando su grandeza. Bueno, quisiera hacer un resumen, pero por el tiempo no, de todo lo que hemos aprendido, ¿no ve? Pero no.
En su templo todo proclama su gloria. Ahora, su gloria, ¿qué es su gloria? Realmente la palabra gloria en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, es, diremos así, es mucho, hermanos. Pero, ¿saben una cosa, amados hermanos? El Señor, sabiendo que no es mi conocimiento, por lo menos, mi entendimiento es limitado, lo ha reducido de la siguiente manera. Y nosotros los seres humanos vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quieres entender la gloria de Dios? Pon tus ojos en Jesucristo y verás y palparás con estas manos, por decirlo así, qué es, cómo es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es su Hijo Jesucristo. En su templo todo proclama su gloria. ¿Cuánto conocemos a Jesucristo? ¿Cuánto le entendemos como para, a través del canto, la alabanza, la adoración, no solo repetir letras, se acaba la música y puede sonar un alfiler en el piso y se escucha? Si no se sigue proclamando la gloria del Señor, porque estamos expresando quién es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Señor de señores. ¿Cómo se está revelando, se ha revelado por el Espíritu Santo el Señor Jesucristo a ti? El deseo de Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, los últimos versículos decía: crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. ¿Estás creciendo en el conocimiento de aquel en quien crees como Señor y Salvador de tu vida? Mientras más le conozcamos, mientras más el Espíritu Santo nos revele de su Hijo, de Jesucristo, no de Jesucristo, de lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, a medida que tengamos tú y yo en esa relación personal con Dios, esa revelación, esa iluminación, a algunos no les gusta la palabra revelación, esa iluminación de nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo. Oh, en su templo no va a haber campo para mis necesidades, para ver mi pésima condición porque voy a salir frustrado, para poner más que mi atención en Él y en su gloria, en su honra, en su grandeza, y que eso reemplace en mi corazón, sea reemplazado por mi problema, mi disgusto, mi situación, mi esto, mi todo aquello, sea desplazado el Señor del trono, de mi adoración, porque en su templo todo proclama su gloria. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4, 4 al 6, que Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, cuando en la alabanza y en la adoración se proclama al Señor, se honra al Señor, se levanta al Señor, se le expresa devoción a Él, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento.
ese templo está lleno, está expresando, está cumpliendo su propósito, está expresando la gloria del Señor. El Señor Jesucristo dijo, el que me honra a mí, honra al Padre, quien me envió. El que no me honra a mí, deshonra al Padre, quien me envió. En Jesucristo, la plenitud de la deidad es exaltada, hermanos. Y por medio de él podemos también adorar a Dios nuestro Padre, impulsados por el Espíritu Santo. Fíjense aquí en el Salmo 29, desde el versículo 3 hasta el 9, lo que sucede cuando el pueblo de Dios tributa al Señor, le da gloria, le da el poder, le da la gloria debida a su nombre, le adora en la hermosura de la santidad. Eso va acompañado, sí, nos han hablado del pecado y de varias cosas que pueden afectar nuestra devoción personal y congregacional. Es lo contrario a vivir en santidad. Pero fíjense cuando ese ideal se cumple. Voz de Jehová sobre las aguas. Las muchedumbres de gentes, ¿no ve? Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. ¿Qué? ¿No cuida el medio ambiente Dios? ¿Está hablando de los arbolitos, hermanos? ¿Les da el hachazo y quebra los cedros? ¿De eso está hablando el Salmo? No, está hablando de tu vida, árbol, humano, ser humano. Voz de Jehová. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, los hizo saltar. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar, oh, Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Ahí se hace escuchar cuando en su templo todo proclama su gloria, empezando desde la disposición para tributarle gloria, tributarle honra, darle a él la gloria debida a su nombre, adorarle en la hermosura de la santidad. Cuando hay en ti y en mí hay esa disposición, ¿quién se va a dejar escuchar, hermanos, en medio nuestro? ¿Quién creen? Dios. Pienso, aclaro, que ese es un buen momento para hacer uso de los dones espirituales. Como el Señor le inspiró a Pablo en 1 de Corintios capítulo 14, cuando dijo, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay? Cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene enseñanza, tiene profecía. Hágase todo, claro, con decencia, porque no es un desenfreno, y con orden, ¿no ve? Con orden. Ahí el Señor, aún hasta si es que entra algún incrédulo o un recién convertidito, un neófito, dice, no es un insulto por si acaso, un recién nacidito. Dice que lo oculto de su corazón ante esa palabra, claro, porque Dios está hablando, Dios pues está hablando. Lo oculto de su corazón se va a dar, se va a revelar y postrado en medio de ustedes, postrado ahí en ese lugar de reunión, dice que va a declarar verdaderamente, Dios está en el templo, no es que ha sido reemplazado. Dios está en el templo y se está manifestando. Versículo 10.
Fíjense esas dos palabras, subráyenlas. Jehová preside. ¿Quiénes pueden decir aleluya? ¡Aleluya! Jehová preside, no es David, no es Oscar, no es Flavio, no es nadie. Es el Señor presidiendo a su pueblo en alabanza. Pero porque hay un pueblo que empieza por ti, empieza por mí, que le tributa alabanza, no es indiferente. Hay fe en ese pueblo. No permite que el trono de su corazón sea ocupado por otro o por otra cosa, con su gracia, porque ¿quién es suficiente para esto? Pero Él lo quiere hacer, hermanos. Es el corazón de Dios. ¿Cómo respondemos, amados, a aquello que Dios desea y para lo cual nos ha hecho? Se ha repetido muchas veces. Jehová preside. Aleluya. Fíjense eso, en el diluvio. ¿Qué? ¿Va a incumplir el Señor el pacto que hizo con Noé? Porque le ha prometido que nunca más va a haber diluvio, ¿lo ve? Sin embargo, aquí dice, preside el diluvio. Sálvese quien pueda. Está hablando de un diluvio físico, hermanos. Está hablando de la manifestación de Dios en su templo, que somos nosotros, queridos y amados hermanos. Jehová preside en el diluvio. Ah, gloria a Dios. Y se sienta Jehová como rey. Claro, no le vamos a hacer. No conocemos las artimañas del enemigo que se opone, se levanta, se sienta, se hace pasar por, pero no es. Pero pues porque por la gracia de Dios hay un pueblo fervoroso. Hay un pueblo que le está conociendo y en la medida que le está conociendo, le proclama pues, le exalta, le alaba, le adora, no se resiste, no es indiferente, no le reemplaza. Jehová, ¿alguna vez decimos, hemos sido bendecidos en la alabanza, hermanos? Contestamos generalmente, amén, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque buscamos ser bendecidos. O sea, yo voy a alabar porque quiero ser bendecido. Voy a adorar porque me encanta ser bendecido por Dios. Creo que no sería una intención mía correcta. Fíjense el versículo 11 cómo acaba. Dice, Jehová dará poder a su pueblo. Ah, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Sí, hay bendición, hermanos, pero es como consecuencia de que hay pues un pueblo en su templo, la disposición para bendecir el nombre del Señor y que este templo proclame completamente su gloria, exaltando al Señor Jesucristo, en quien está concentrada esa gloria y esa plenitud de la deidad. Y por medio de él a Dios Padre, a la plenitud, a Dios, que es uno, pero que son tres. A Él, solo a Él, sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a ponerse en pie, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En mi corazón quiero recibir esta palabra como una palabra de aliento y de prevención para mí mismo.
¿Cómo será la alabanza mañana, la adoración? ¿Cómo será con mis hijos? ¿Cómo será con sus propios hijos? ¿Cómo será cuando todos nosotros aquí no estemos? Porque esta influencia satánica va a ir en aumento, amados. Quiere conseguir aquello que hemos leído. Pero gracias a Dios que el Señor te ha puesto a ti, iglesia, para que seas luz y sal en este mundo. Y para que a través tuyo se proclame la gloria de ese Dios magnífico, amados, en la faz de Jesucristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, Señor. Concentrémonos en nuestro Dios. Aleluya, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me has
tú anhelas aún donde tú estás o deseas en este poco tiempo que tenemos pasar adelante y decirle: Señor, yo te necesito, yo quiero más de ti, Señor. No me quiero conformar con lo que he recibido hasta el día de hoy. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. No me quiero ir de este retiro si no es porque tú me toques, Señor, y esa obra sea permanente en mi vida, Señor. Señor, anhelamos de ti, Señor. Te anhelamos de ti, Señor. Y te decimos a ti, Señor: te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Sí, Señor. Te adoro, adórale. Te adoro. Todo mi ser confía en ti. En ti, Señor, siempre confiaré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Te amo, Señor. Te amo. Dile: te amo. Es todo lo que puedo decir. No hay nada más. Te adoro. Te adoro. Todo mi ser confía en ti. En ti, Señor, siempre confiaré. No importa lo que pueda venir. Sí, Señor. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Te amo, Señor. Y te amaré hasta la última gota de nuestras vidas. Te amaremos, Señor, amaré hasta el fin. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Sí, Señor Jesús.
mi corazón. Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor. Te Aleluya. bendecimos y te alabamos, Señor. Y anhelamos más de ti, Señor. Gracias, Padre. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.